Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de asesoría para en este caso, de preparación en las Olimpiadas de Química. Pues bueno, vamos a continuar con estos ejercicios y nos dice el número 57. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? Dice, inciso A, una disolución cuyo pH es 10 es ácida. Es verdadero, ¿verdad? ¿Se acuerdan que pH más pOH es 14? Entonces, si el pOH es 10, el pH es 4 y por lo tanto es ácida. Entonces, esta es verdadera. Dice, el pH aumenta a medida que aumenta la concentración y esto relativamente es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocemos que pH es menos logaritmo de la concentración química y si esta concentración aumenta, pues lógicamente el pH es más ácido, ¿verdad? Entonces, entre más ácido sea, más se acerca al cero, entonces no aumenta. Dice, una disolución cuya concentración de iones H más tiene un pOH 9, sí, porque el pH va a ser 5 y el pOH es 9. Dice KW, el producto de esta constante de equilibrio es 1 por 10 a la menos 14 y precisamente pOH más pH es 14. Dice, ¿todas son verdaderas? No, entonces dice el pH aumenta a medida que aumenta la concentración. Digamos que aquí está un poco confuso, pero cuando hablas de que aumenta es que pase de 3 a 8 a 9, entonces yo diría que es el inciso B el correcto, ¿no? Dice, al analizar una muestra de suero sanguíneo se encuentra que contiene 102.5 microgramos de calcio por mililitro. Si la densidad del suero es 1053 y el peso atómico del calcio es tal, ¿cuál es la concentración en términos de molaridad? Bueno, primero tenemos que la concentración que hay, dice, es de 102.5 por 10 a la menos 6 gramos de calcio 2 más por mililitro, ¿sí? Dice, si la densidad del suero es 1053 kilogramos sobre metro cúbico, entonces vamos a considerar que la densidad del suero, entonces, ¿cuál es la concentración de calcio? O sea, esto es lo que contiene cada mililitro de suero, ¿sí? Si la densidad del suero es 1053 y el peso atómico del calcio, pues bueno, no necesitamos la densidad de la solución a menos que nos pidiera molalidad para saber cuántos kilogramos de solvente tendremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo único que haríamos es convertir a moles utilizando 40.8 gramos de calcio 2 más, es una mol de calcio 2 más. Y ahora un mililitro, 1000 mililitros de suero es un litro. Y entonces podemos conocer la molaridad. Entonces, si ves, aquí se va a cancelar gramo, gramo, mililitro con mililitro y nos va a quedar mol sobre litro. Y eso nos da un valor de 102.5 a la menos 6 por 1000 entre de 40.8 nos da 2.51, dice. 2.5122 por 10 a la menos 3 molar. Entonces aproximadamente el valor es, pues es esto, en términos de molaridad. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubiera pedido molalidad? Pues ahí sí hubiéramos utilizado la densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la densidad en molalidad, recuerden que son los moles, ¿sí? Entre de kilogramo de disolvente o kilogramo de suero. Entonces un mililitro por nos hubiera quedado 1.05 kilos. Y entonces este valor nos hubiera dado diferente, pero noten nada más, queremos mol sobre litro. Y pues lo único que hacemos es convertir a mol. Y esto como está en mililitros, pues lo pasamos a litros. Y nos queda 2.51
51 por ahí perdón, aquí yo me equivoqué, no es 40.8, es 40.08, por eso no nos dio exactamente el valor. Y 102 por 1000 entre 40.08, 2.55, 73. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces vamos a continuar. Dice, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio pentahidratado? Bueno, es decahidratado de 10 aguas. Son equivalentes al sodio del cloruro que sería necesario para precipitar la plata de 3 gramos de nitrato de plata. Bueno, esto pues primero tenemos que plantear, dice que al sodio del cloruro de sodio que se necesita para precipitar, entonces nosotros tendríamos cloruro de sodio en forma acuosa más plata por ahí metálica, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a precipitar, dice para precipitar la plata, okay, de 3 gramos de nitrato. Entonces aquí tenemos AgNO3. Esto también está acuoso, ¿sí? 3 gramos de nitrato que ya está soluble, lo queremos precipitar. ¿Y qué va lo que precipita? AgCl, este es un sólido, más el otro caso sería nitrato de potasio acuoso. La reacción está balanceada, sí lo está, entonces sabemos que aquí vamos a requerir una cierta cantidad de cloruro de sodio, pero aquí tenemos 3 gramos. Bueno, pues vamos a calcular todo esto. Para ello pues necesitamos conocer los pesos moleculares de este tipo de problemas. Entonces permítanme, voy a ir buscando los pesos moleculares. Dice cloruro de sodio, ¿cuál es su peso molecular? NaCl es 58.44. entonces 58.44 vamos a obtener una masa de combinación, es decir, es el peso molecular multiplicado por el coeficiente estequiométrico aquí. Entonces esto es lo que tiene. Ahora vamos a buscar nitrato de plata, AgNO3, peso molecular 169.87 gramos. Bueno, no le manejemos gramos, simplemente la masa de combinación no tiene unidades. Nosotros le vamos a poner las unidades y sabemos que tenemos 3 gramos de Ag nitrato. Entonces, la estequiometría o las masas de combinación serían 169.87 con 58.44. Como aquí tenemos gramos, pues podemos utilizar gramos, ¿sí? Si tuviéramos libras, lo que sea. Entonces aquí tenemos gramos de cloruro de sodio. Y de acuerdo con esto, entonces sabemos cuántos gramos necesitamos como cloruro de sodio. Entonces serían 3 por 58.44 entre de 169.87. Nos quedaría 1.032 gramos de cloruro de sodio. Entonces lo rectificamos, 58.44 entre 169.87 por 3, 1.03 gramos. Ahora, esto es lo que necesitamos, ¿están de acuerdo? Pero nos dicen que no vamos a utilizar cloruro de sodio, sino lo que vamos a agregar en realidad es sulfato de sodio. Es decir, ¿quién hace el proceso aquí? Pues obviamente el cloro, dice. Pero, pues me imagino que lo podemos ponderar con sodio. Dice, son equivalentes al sodio del cloruro. Entonces, sabemos aquí que el principal aspecto es el cloro, pero no nos interesa el cloro, solo nos quieren decir cuánto sodio aporta el cloruro de sodio y que sea equivalente a que utilizáramos la misma cantidad en sodio pero como sulfato. Bueno, ya una vez calculado esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues nosotros sabemos
que el sulfato de sodio, nosotros queremos 1.02 gramos de cloruro de sodio. ¿Pero cuánto sodio es? Pues es 1.032 gramos de cloruro de sodio. Sabemos que en 58.44 gramos de cloruro de sodio, es decir, en el total hay una masa de sodio, que sería 58.44 menos 35.5, que es el cloro, 22.94 gramos son como sodio en esa molécula de cloruro. Entonces es 1.032 por 22.94 entre de 58.44 nos da 0.405. Entonces el cloruro de sodio nos aporta 0.45 gramos de sodio únicamente. Y entonces lo que nos está pidiendo aquí es cuántos gramos de sodio hay. Bueno, pues para ello nosotros tenemos que ver en todo este peso molecular cuántos tenemos de sodio. Pues nosotros vemos que todo el peso molecular de esta molécula va a ser 22.94, que es el peso molecular del sodio, por 2 más 32 del azufre, 16 por 4, 64 más 10 por 18, que es el agua, tenemos 321. Es decir, 321.88 gramos de sulfato de sodio pentahidratado. ¿Cuántos gramos de sodio nos dan? O nosotros sabemos lo que no nos está dando, ¿no? ¿Cuánto nos dan? Hay 2 moléculas de sodio, entonces 2 por 22.94 nos dan 45.88 gramos de sodio. Pero nosotros únicamente queremos ¿cuánto? 0.405 de sodio. Entonces, si te das cuenta, es esa la proporción que vamos a usar, pero lo vamos a usar de una manera diferente. Entonces, ese es el factor, esta es como la estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces dices, yo tengo 0.405 gramos de sodio, que me lo ha aportado la cantidad de cloruro que busqué, pero yo sé que 45.88 gramos de sodio equivalen a 321.88 gramos como sulfato de sodio decahidratado. Entonces, ¿cuánto sería esto? 0.405 por 321.88 entre de 45.88 nos daría 2.84 gramos de sulfato de sodio decahidratado. Y listo, entonces el resultado es el inciso B. ¿De acuerdo? Pues como te digo, son olimpiadas de química, entonces esto tiene su grado de complejidad, pero bueno, lo vas asimilando poco a poco. Y lo importante pues es tener la idea, ¿no?, de qué es lo que nos piden y después cómo transformar una cuestión a otra, ¿sí? Pues bueno, entonces voy a borrar esto rápidamente para resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? El siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Dice, una muestra de un elemento metálico puro que pesaba 2.02 fue convertida cuantitativamente en un óxido puro. Es decir, tenemos M más oxígeno y dice que fue convertido a MO. Dice, calcula el peso atómico del metal a partir de estos datos. Dice que de metal teníamos 2.025 gramos y obtuvimos al final 2.820 gramos como óxido. Calcular el peso molecular. Bueno, pues lo que podemos hacer es primero pues balancear esto. Sería 2M con respecto a 2 aquí, 2M, 2M, 2 oxígeno. ¿De acuerdo?
dice que se convirtió a óxido. Entonces tenemos 2.820 gramos de óxido. Entonces nosotros sabemos que podemos calcular cuánto oxígeno hubo, ¿verdad? Si tenemos 2.820 gramos de MO, que por lo que vemos se trata de un metal, esta valencia es -2, entonces se debe de tratar de un metal que tiene una valencia +2, porque así está la fórmula. Entonces lo que nosotros sabemos es que en esta relación tenemos 2.025 fue convertido. Pues bueno, vamos a hacer entonces algo que se me está ocurriendo, es lo siguiente. Sabemos que esta es la estequiometría. Iniciamos con 2.025. Para ello entonces podemos suponer que el número de moles de M sería la masa 2.025 entre el peso molecular del compuesto que estamos buscando, ¿verdad? Y de acuerdo a la estequiometría también, sabemos que el número de moles de MO que se forman, ¿sí?, estequiométricamente es igual al número de moles de M. Entonces, si lo ven así, entonces el número de moles, por ejemplo, por cada 2 mol de M, yo obtengo 2 mol de óxido, ¿sí? Entonces, estequiométricamente los moles que reaccionen acá me van a dar los moles de MO. Entonces, los moles de MO son directamente proporcional a las moles de M, bajo el supuesto que hay una reacción completa, ¿verdad? Ese es el principal supuesto. Y entonces, ¿cómo calculamos el número de moles de MO? Pues la masa que ya nos dan, 820 gramos, dividido entre el peso molecular de MO. Pero ¿cómo calculamos el peso molecular? Aquí sería peso molecular de M. Aquí sería el peso molecular de M más el peso molecular del oxígeno. ¿Estás de acuerdo? Y como los moles son iguales, entonces pues únicamente hay que hacer una ecuación. Entonces 2.025 entre de peso molecular de M que estamos buscando va a ser igual a 2.820 entre el peso molecular de M, ¿sí? El peso molecular del oxígeno, así como está en este óxido, es 16. ¿De acuerdo? Porque está como no está diatómico, simplemente está así. Y bueno, pues hay que resolver. Entonces sería cruzado 2.025 por M de M más 16 igual a 2.820 por M de M. Y bueno, aquí tenemos 2.025. En lugar de este le voy a llamar X para facilitar el álgebra. Entonces sería 2.025 por 16, 32.4. Y aquí sería 2.82. Por 1 pues sería 2.82x. Y entonces x aquí sería 32.4 entre de 2.82 menos 2.025. Quedaría 0.795. Y entonces, haciendo esta operación, nos quedan 40.75. Y sería gramos sobre mol. Y entonces aquí está, es el inciso A. ¿De acuerdo? Pues bueno, este tipo de ejercicios son muy interesantes, tienen un grado de complejidad, pero bueno, ahí vamos. El razonamiento es lo más importante, cómo abordarlos. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, aquí nada más utilicé X para el peso molecular, pero bueno, espero haya quedado claro. Bueno, vamos a continuar. Y nos dice lo siguiente, dice, considera una mezcla de gases
en un frasco de 2 litros o 2 decímetros cúbicos, ¿cuál es la composición de la muestra en porcentaje molar? Dice si la mezcla tiene 1 gramo de, en este caso, de hidrógeno y 1 gramo de oxígeno. Bueno, sabemos que el volumen es 2 litros o 2 decímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Que la temperatura es 27 grados centígrados. Y sabemos que la masa de hidrógeno es 1 gramo y la masa de oxígeno también es 1 gramo. ¿Cómo calculamos la composición? Pues sería la fracción mol de oxígeno, sería el número de moles de oxígeno, número de moles totales, ¿verdad? N de hidrógeno. Así sería la composición por 100. Lo mismo ocurriría para el caso del hidrógeno. Número de moles de hidrógeno, número de moles totales, oxígeno más hidrógeno por 100. Como ya tenemos volumen y temperatura, pues podemos calcular el número de moles con ley de gases ideales. Entonces el número de moles de oxígeno sería, pues nosotros conocemos de la ley de gases ideales, PV igual a nRT, ¿sí? Si esto lo descomponemos, presión, volumen, los moles es masa entre D, peso molecular por RT. Y entonces, si yo quiero calcular los moles, bueno, mejor hacemos lo siguiente. Número de moles de oxígeno sería presión, volumen entre RT, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a calcular el número de moles de oxígeno. Pues como tenemos la masa, pues simplemente lo dividimos entre el peso molecular. Entonces el número de moles de oxígeno, pues no necesitamos de la ley de gas ideal, creo. Número de moles de oxígeno es masa de oxígeno entre masa molar de oxígeno. Es decir, tenemos 1 gramo entre de 32 gramos por mol. Esto es 1 sobre 32. Número de moles de hidrógeno sería masa de hidrógeno entre peso molecular de hidrógeno, que aquí sería 1 gramo entre de 2. Esto sería 1 medio. Entonces el porcentaje de oxígeno sería, número de moles de oxígeno es 1 entre 32, número de moles totales 1 medio más 1 entre 32 por 100. Y esto nos queda 0.5 más 1 entre 32, 1 entre N por 1 entre 32. Nos queda 0.05. 0.05 y nos quedaría 5.88%. ¿Sí? Y pues Y de hidrógeno pues sería 1 medio entre D, 1 medio más 1 entre 32 por 100. Y nos quedaría 94.11%. ¿De acuerdo? Entonces sería el inciso E. ¿De acuerdo? No necesitamos ley de gases ideales. Yo pensé que ahí podríamos calcular el número de moles, pero no es necesario. No teníamos la presión tampoco. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. Dice, ¿cuál es la cantidad contenida de masa en 0.0011 moles de clorofila? Y nos dicen que es un pigmento verde. Bueno, pues este ejercicio está relativamente sencillo. Conocemos que el número de moles es igual a la masa molecular a la masa entre el peso molecular. Ya tenemos el número de moles, solo despejamos la masa N por el peso molecular. Ya conocemos el número de moles, solo hay que conocer el peso molecular de la clorofila y nos dice que son 55 carbones, 55 por 12, 72 por 1, más 4 por 17, 4, 17 pesa el nitrógeno, ¿verdad? A ver, permítanme. Nitrógeno, sí, no creo que pesa 14. Y sí, 14 más 5 por 16. Pero voy a ver el magnesio, a ver cuánto pesa. A ver.
es 893 todo. Entonces tenemos aquí .0011. No, es un error aquí. Es .0011 mol. El peso molecular dice que es 893.5 gramos por cada mol. Y listo, eso únicamente lo multiplicamos. 893.5 por .0011 y nos queda .98 gramos. ¿Sí? Pues bueno, ahora dice la energía mínima que deben tener las moléculas para que se produzca una reacción química, pues recibe el nombre de energía de activación. No olviden que tenemos unos reactivos, después para que se transformen en productos necesitamos vencer una energía que se llama energía de activación. Lo dice materia prima constituida de caliza, arcilla, sílice, yeso y puzolanas. Puzolanas son cemento en forma de piedras que se utilizan en la industria de la construcción, pues es el cemento. Dice un balón de fútbol es inflado con aire a una temperatura de 17 y una presión de 1.3 atmósferas. Calcular la temperatura final del gas y la presión final llega a 1.31. Considere el volumen constante. Bueno, sabemos que la ley general del estado gaseoso es P1 volumen 1 sobre RT1, ¿verdad? Que eso sería como que los moles se mantienen en un sistema, presión 2, volumen 2, RT2, la R se cancela. Si el volumen es constante, pues me queda presión 1 entre T1 es igual a presión 2 entre T2. Y entonces presión 1 entre T1 igual a presión 2 entre T2. Y calculo la temperatura 2, va a quedar la presión 2 por la temperatura 1 entre la presión 1. La presión 2 es 1.31 atmósferas. Ojo, tenemos que trabajar en atmósferas. Y la presión 1 es 1.3 atmósferas. La temperatura tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque en ese proceso, cuando inflamos una llanta, por ejemplo, de bicicleta, la temperatura aumenta, ¿no? Y lo podemos observar justo en la zona donde se infla. Entonces la temperatura va a aumentar. Estaremos pensando que es arriba de 17 grados. Ahora la temperatura 1 es en grados absolutos, entonces por ello tenemos 273.15. Y de esta operación 17 más 273.15 multiplicado por 1.31 entre de 1.3 nos queda 292.3 grados Kelvin. Si lo restamos, menos 273.15 equivale a 19.23 grados centígrados. Entonces sería la respuesta el inciso E. ¿De acuerdo? Ahora vamos, dice, el ácido adípico es usado en la fabricación de nylon. Dice, la composición del ácido es la siguiente: 49.3 de carbono, 6.9 de hidrógeno y 43% de oxígeno. Dice con un peso molecular de 146. Calcular, dice, el peso, la fórmula molecular. Bueno, pues para ello primero tenemos que proponer una base. Y esa base le vamos a llamar 100 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos 49.3 gramos como carbono, 6.9 gramos como hidrógeno y 43.8 gramos como oxígeno, tal cual. Si esto lo convertimos a moles, podemos conocer que tenemos moles de carbono, pues 49.3 entre de 12, ¿verdad? Me quedaría 4.10. Número de moles de hidrógeno sería 6.9 entre 1, pues sería 6.9. Número de moles como oxígeno, 43.8. Entre 16 me quedaría 2.73. Entonces la fórmula mínima sería carbono, hidrógeno, oxígeno.
4.1, 6.9, 2.73. Dividimos todo entre el número más pequeño, entonces sería 4.1 entre 2.73, me quedaría 1.5 aproximadamente. Hidrógeno 6.9 entre de 2.73, quedaría 2.5 aproximadamente, y oxígeno 1. Este es entonces el peso, digamos, o la fórmula mínima, ¿sí? Entonces todo esto que está aquí se llama fórmula mínima. Ahora, como nos dan el peso, dice el peso molecular es de 146, pues hay que calcular este peso molecular para la fórmula mínima, que sería 12 por 1.5, ¿sí? Más 2.5 por 1, más 16 por 1. Nos quedaría 36.5, ¿sí? Ahora si dividimos, este es el peso molecular, vamos a sacar un factor. La relación del peso molecular real, 146 entre de 36.5, ¿cuánto nos da? 146 entre de 36.5, nos queda 4. Entonces por 4 multiplico esta fórmula mínima para encontrar la fórmula molecular. Entonces sería C, 1.5 por 4 me quedaría 6, ¿sí? Hidrógenos, 2.5 por 4 me quedaría 10. Y oxígenos, pues me quedaría 4. Entonces C6H10 o 4, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la fórmula del ácido adípico, que es un ácido carboxílico. Ahora nos dice cuántos mililitros de solución de KOH se requieren para neutralizar 1372 mililitros de ácido sulfúrico. Bueno, pues lo vamos a tratar de resolver aquí. Entonces ya quedó bien todo este ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto. Dice, ¿cuántos mililitros de solución? Bueno, yo te comenté que teníamos que poner mucha atención. Primero, la molaridad de la solución. ¿Qué vamos a utilizar, molaridad o normalidad? Ya sea un proceso reducción, un proceso de ácido base, no importa, siempre tenemos que tener claro. Si todo lo vamos a manejar en molaridad, recuerda que se cumple que la molaridad 1 por A1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 A2 volumen 2. Siempre esto se cumple. Ahora, ¿qué es molaridad por A2? Molaridad por A1, eso es normalidad. ¿Sí? Y aquí me quedaría normalidad 2 volumen 2. Es decir, si todo lo tenemos en normalidad, nos conviene trabajar esto. Si todo lo tenemos en molaridad, nos conviene trabajar esto. Ahora, ¿quién es A1 y quién es A2? Bueno, A1 es el número ya sea de protones, electrones, hidrógenos, que tenga la fórmula. Entonces aquí es KOH, entonces A1, ¿cuántos OHs hay? Vale 1. Ahora el otro es ácido sulfúrico, sabemos que es HSO4, ¿cuántos hidrógenos hay? A2 es 2 entonces, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que nos pide? Ya tenemos cuando nos pide el volumen de A1, ¿no? O sea, el volumen 1. Entonces nos pide volumen 1, sería molaridad del elemento, bueno, de la sustancia 2, A2, volumen 2 entre D, A1, B1. ¿Cuál es la molaridad del 2? Nos dice 0.0686 molar. El número A vale 2. El volumen de ese ácido es 13.72 mililitros. Abajo A1 vale 1. El volumen 1 es, perdón, aquí sería la molaridad, ¿verdad? 0.1421. Aquí me confundí, porque aquí es A1M1, estoy despejando. Y listo, aquí me quedaría el volumen 1. 0.0686 por 2 por
13.72 entre D 0.1421 y nos queda 13.24 mililitros. En este caso sería de la sustancia 1, que es KOH. ¿De acuerdo? Entonces esta es la forma más fácil de resolverlo. Lo puedes resolver por estequiometría. ¿Cómo por estequiometría? Pues planteando en primer lugar que la reacción química que ocurre, ¿verdad? Tendrías que plantear la reacción química, tendrías que hacer la estequiometría, cuánto es lo que te dan y suponer que la transformación es al 100%, que la conversión es 100%, rendimiento como lo conozcas. Y tendrías que hacer lo siguiente, ¿no? NaOH más H sulfúrico, Na2SO4 más agua. Y precisamente aquí sale el 2. La relación es 1:2, de ahí sale el 2, ¿sí? Y ya lo puedes plantear por estequiometría y te tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar. Nos dice se prepara una solución al 12.5% peso. Dice de esta, o sea, tenemos una solución original que es 12.5%. De esta se toman 20 mililitros y se completan. O sea, de aquí tomamos 20 mililitros y lo llevamos a un matraz donde el volumen final es 250 mililitros. Dice de la solución diluida tomamos 10, o sea de esta tomamos 10 mililitros y lo vamos a completar en 100 mililitros. Con agua destilada, dice ¿cuál será la concentración de 25 mililitros de la última disolución? 25 mililitros de esta solución. Pues sabemos que ya sea 25 o sea los 100, lo que sea, pues va a tener la misma concentración, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es pues calcular cuál es el porcentaje. Pues bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Aquí se maneja lo que se llama factor de dilución, ¿sí? Nosotros teníamos una solución al 12.5%, no sabemos cuál era su volumen, pero sabemos que tomamos 20 mililitros y se aforó a 250. ¿Sí? Después de esta tomamos 10 y lo aforamos a 100. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a... ¿Cuál será la concentración en % peso? Bueno, nosotros de aquí sabemos que esta concentración era original y tomamos, vamos a llamarle concentración 1, volumen 1, igual a concentración 2, volumen 2. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre manejar M1, volumen 1, A1 o normalidad 1, volumen 1? De esta manera. Esto es cuando hay reacción, ¿sí? Porque A es el número como estequiométrico, bueno, sí, como estequiométrico, el número de protones o H's que se van a reaccionar. Pero esto se llama dilución. O sea, no hay reacción química, únicamente lo que hago es, valga la redundancia, diluir. Entonces vamos a tomar en cuenta estas dos. Para mí, esto es C1B1. Entonces, fíjate, ¿cuál es la concentración? Aquí hay que llamarle C1. Esto es C2 y esto es C3. Entonces, C1 vale 12.5%. Volumen 1 es 20 mililitros. El volumen final o volumen 2 fue 250 mililitros. C2 no lo conozco, entonces puedo calcular C2. Va a ser 12.5 por 20 entre D, 250. Ha disminuido a 1%. ¿Sí? Ahora, ya conozco C2 y volumen 2, ¿no? C2 es 1%. El volumen 2. La concentración C2 es 1%. El volumen 2 que yo tomé solamente fueron 10 mililitros. El volumen 3 son 100 mililitros, ¿verdad? El volumen 3. Y C3 no lo conozco, entonces C3 sería 1 por 10 entre D 100.
y me quedaría 0.1%. Entonces C3 es 0.1%. ¿De acuerdo? Pues esa forma es, no olvides que esta es la fórmula de dilución únicamente. ¿De acuerdo? Dice, cuando se ponen en contacto limaduras de acero en una solución de sulfato de cobre, el acero se cubre de cobre y el característico color azul se desvanece mientras se lleva a cabo la siguiente reacción. Esto para la parte de metalurgia extractiva se llama cementación. Es una forma de cómo recuperar un metal, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que pasa en este proceso de cementación. Pues tenemos que tomar en cuenta que el hierro pasa del estado 0 al hierro 2 y el cobre del 2 a 0. Es decir, dice, pues sabemos que el hierro entonces pasa de 0, hierro 2 más, es decir, pierde 2 electrones, ¿verdad? Y el cobre pasa de 2 más a cobre 0. Es decir, este se oxida, este se reduce, ¿sí? Ahora, el que oxida, ¿sí? Este que se oxida, el elemento que se oxida, vamos a saber bien. El oxidante es aquel que se reduce, entonces este es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque el cobre 2 más es el agente oxidante porque se reduce, es decir, gana electrones y provoca que el hierro se oxide. Y el que se oxida se llama agente reductor. Entonces dice, el hierro es el agente oxidante, no. El cobre 2 pierde electrones, no. El cobre 2 es un agente oxidante, sí. El hierro se redujo, no. El hierro gana electrones, no. Entonces, sin saber, pues sabemos que el cobre es un agente oxidante. Entonces, ¿de acuerdo? Ahora nos dice, relacione las columnas con las definiciones pues de ácido y base que comúnmente se ha visto en química. Dice la ley de Arrhenius. ¿Qué dijo Arrhenius? Bueno, Arrhenius dijo que cuando tenemos una sustancia puede producir iones en solución, ¿sí? Entonces puede producir, de acuerdo a la teoría de Arrhenius, pueden producir H más los ácidos y OH las bases. Entonces la C. Ahora vamos a ver qué dice la teoría de Lewis. Lewis habla de electrones y Bronsted habla de protones. Entonces para Bronsted un ácido puede donar protones. Y una base puede aceptar protones. Luego dice que para Lewis habla de electrones. Lewis nos dice que un ácido es que puede aceptar, ¿no? Entonces un ácido dice cualquier especie receptor de electrones, ¿ok? Va a aceptar electrones, entonces para él es una base. Entonces sería pues esa la relación, ¿de acuerdo? Entonces Arrhenius es la primera parte, Lewis es la última y Bronsted-Lowry la intermedia. Dice, una clara de huevo fresco común tiene un pH de 7.8. ¿A qué concentración corresponde de iones OH y H+? Bueno, pues sabemos que pH es menos logaritmo de H+. Entonces H+, concentración es 10 a la menos pH. Entonces sería 10 a la menos 7.8. Y entonces sería 10 elevado a la menos 7.8, 1.58 por 10 a la menos 8 molar. Puede ser H más o H3 o más. No olvides que esto tiene que ver con lo que se conoce como radiohidratado de un protón o con la actividad real. ¿Sí? Entonces es una forma de escribir que el protón siempre está rodeado de moléculas de agua y es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces pues ya tenemos esto, ahora sabemos que pOH también es menos log de OH,
Y OH entonces es igual a 10 a la menos pOH. Entonces 10 a la menos pH más pOH es 14, entonces 14 menos 7.8, el pOH es 6.2. Entonces 10 elevado a la menos 6.2, 6.3 por 10 a la menos 7 molar. Entonces el inciso E. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es de cálculos de pH. Entonces nos vamos a la otra parte y se calcula el pH aproximado de una solución acuosa preparada al añadir 0.015 moles a un litro de una solución HA. Bueno, esto es efecto del ion común. Nosotros tenemos un ácido que es HA y que se va a disociar de esta manera. Y tenemos que su K es 9 por 10 a la menos 6. Pero nosotros, si inicialmente tenemos 0.01 molar, dice que nosotros vamos a agregar 0.0015 moles de ácido clorhídrico. ¿Quién es el común aquí? Nosotros tenemos ácido clorhídrico en una solución que en realidad pues es H más cloruros, ¿verdad? Acuosos. Entonces, pues lo único que voy a agregar aquí es 0.015. 0.015. Eso es lo que hay inicial. Ahora hay que ver cuánto se disocia. Esto le vamos a llamar I. Ahora hay que llamar disocia o reacción. Pues es X. Aquí se forma X y aquí se forma X. Entonces en el equilibrio, aquí va a haber 0.001 menos X. Aquí va a haber X más 0.015. Y aquí hay X. Establecemos la constante A. K pues sería A menos H más entre DHA. Lo sustituimos en términos de X. Esto sería X más 0.015, 0.001 menos X. Y esto es igual a 9 por 10 a la menos 6. Entonces 9 por 10 a la menos 6. X por X más 0.015 entre de 0.001 menos X. Y bueno, lo que podemos hacer aquí, resolver para X con calculadora. Y al final, pues el pH que va a ser, el pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de H, que sería de X más 0.015. Vamos a suponer que esté en un litro de solución todo para que quede mol sobre litro. Entonces vamos a resolver esta ecuación. A ver, la voy a tratar de resolver. Es con una calculadora Casio FX 991 ES Plus. Es la calculadora que estoy utilizando. Entonces sería X multiplicado por X más 0.015 entre de 0.001 menos X. Todo esto es igual, dice a 9 por 10 a la menos 6. Y le voy a dar resolver. Y a ver cuánto nos da X. Dice que X, híjole, no nos da un valor. A ver. A ver si nos da un valor. Dice que da 5.99 por 10 a la menos 7. Entonces aquí ya sustituimos 5 por 10 a la menos 7. Es la menos 7 más 0.015. Le sacamos logaritmo a esto y nos da 1.82. Sería el pH. Entonces sería el inciso C. Ahora fíjate, como es un ácido muy débil, ¿estamos de acuerdo? Que lo único que va a imponer el que estamos agregando es un ácido fuerte. Entonces podría ser lógico nada más sacar logaritmo de la concentración del ácido clorhídrico, 0.015.
y nos da 1.82. Pero como tuvimos que resolver, lo que se disocia en realidad de ese ácido débil es muy pequeñito. Es decir, contribuye muy poquito en la concentración global de H+. Lo que gobierna o lo que en realidad impone es lo que agregamos de ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es fuerte, entonces con él nada más pudiéramos haber obtenido el ácido, ¿no? Bueno, debimos haber calculado así, pero bueno, lo elegante, lo que en realidad tendríamos que hacer es este procedimiento. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar. Dice, al reaccionar 10 gramos de sodio con agua se produce el hidróxido correspondiente, que al tratarlo con cloruro férrico produce un precipitado. ¿Cuánto de precipitado se obtiene? Bueno, pues sabemos nosotros que el sodio con agua es una reacción pues algo violenta, ¿no? Esto produce NaOH, dice, más hidrógeno, tiene que ser. Entonces aquí tenemos hidrógeno, entonces aquí sería un 2, ¿sí, no? 2 sodios, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, aquí sería un 2 entonces. 2 por 2, 4, 2 hidrógenos y 2, 4, 2 oxígenos, así. Entonces, la descomposición del agua, o sea, el agua con contacto con el sodio metálico, pues produce una reacción violenta, de hecho es exotérmica. Se produce hidróxido de sodio, dice, ¿sí? Pero con algo más se desprende, se ve un humo, eso es hidrógeno. Dice que al tratarlo con cloruro férrico, o sea, el hidróxido de sodio más cloruro férrico, me está diciendo ICO. Quiere decir que el hierro tiene la mayor valencia. Entonces es hierro 3. Se produce un precipitado. Bueno, lo que se produce el precipitado es el hierro se precipita. Sería F3. ¿Por qué? Porque el hierro trabaja con valencia 3 más cloruro de sodio, ¿verdad? Y tendría que ser 3 cloruros, 3 OH. ¿Listo? La pregunta es, al reaccionar 10 gramos, ¿cuántos gramos se obtienen de dicho precipitado? Entonces son dos reacciones que tenemos que analizar claramente. En la primera, pues tenemos 10 gramos de sodio. Hay que calcular cuántos gramos producimos de NaOH. Entonces aquí tenemos que la masa de combinación, si lo vemos así, el sodio pesa 22,94, ¿verdad? A ver, sí, según yo 23, a ver, sodio, sí, 22,98, hay que suponer 23, entonces 2 por 23, hidróxido de sodio es 40, esto sería 80, bueno, 2 por 40, sí, el hidróxido de sodio es 23 más 16 más 1, 40. Entonces 10 gramos de sodio sabemos que 46, es decir, 2 por 23 gramos de sodio metálico, nos producen 80 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuántos gramos de hidróxido vamos a producir? 10 por 80, entre de 46, 17,39 gramos de NaOH. Ahora, estos, vamos a ver las masas de combinación. Aquí sería 3 por 40. ¿Cuál es el peso molecular del hidróxido férrico? A ver, FOH 3. Su masa molecular. A ver. Sí, así sería FOH, el hierro, cloruro férrico. Masa molar. Es 106,87, entonces aquí es 106,87. Hay un mol. Entonces, si ves, es 17,39 gramos de hidróxido de sodio por... Ahora tenemos aquí 3 por 40 es 120, ¿verdad? Gramos de hidróxido de sodio.
de acuerdo a la reacción, producen 106.87 gramos de hidróxido de hierro y esto es un sólido. Entonces vamos a hacer la operación por 106.87 entre de 120. Nos da 15.48. Bueno, 48,84 gramos. Y listo. Entonces el inciso A. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar con otros ejercicios. Dice la combustión del propano origina los productos. Bueno, si sabemos, hay combustiones que pueden ser lentas o incompletas, mejor dicho. Pero si sabemos que una combustión es completa, los productos sabemos que es CO2 más agua. Eso es la teoría. Entonces tiene que producir CO2 más agua. Que si lo queremos balancear, pues sería CH3OH más oxígeno. Es la combustión y bueno, ya de ahí balanceamos y esa sería la reacción, pero los productos principales de una combustión, CO2 más agua. Ahora dice, ¿cuál de los siguientes grupos funcionales es un aldehído? Bueno, sabemos que esto es una amina, esto no puede ser. Esto es un alcohol, este es un éter. Este es una acetona, entonces lo único que queda es que este es el aldehído. Dice el número de isómeros estructurales del butano es, bueno, el número de isómeros del butano, o sea, haz de cuenta que tiene CH3, CH2, CH2, CH3. Ahora, isómero se refiere a que lo puedes representar de varias formas y sigue siendo lo mismo, es decir, que tiene el mismo peso molecular pero diferente configuración. Otra opción sería CH3, CH2, CH3, CH3, a ver, si lo vemos así, y tendría que ser 4 carbonos, 4 por 3 hidrógeno. Nos dice que es, sí, entonces sería aquí 3, 6. Entonces aquí estaría mal esto, aquí sería CH nada más. Entonces 3, 6, 9, 10, este sería otra estructura. Y así, entonces son números de isómeros, tiene que ver cuántos puedes poner. Entonces isómeros del butano. En realidad, pues lo único que tenemos que ver esto y pues dice que siempre van a tener, dice, pues vamos a ver cuántos isómeros hay. A ver, eso sería uno, son dos formas de escribirlo. Pues probablemente serían 3, la otra que se me ocurre es... pues sí, puedes meter aquí como lo hicimos. Pues solo serían 3, lo más probable. Entonces... a ver, solo serían 2, creo, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba viendo, si lo pones aquí, si hago CH3, 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 pues se sigue pareciendo igual a este. Entonces solo son 2 isómeros, ¿sí? Entonces el butano solamente tiene 2 isómeros. No, dice la literatura que el número de isómeros que tiene el butano sí son 2 nada más, ¿sí? Entonces sí son 2, que es lo que vimos. Ahora dice relación de las columnas, bueno, aquí tiene que ver con el grupo funcional. Sabemos que este es un ácido carboxílico, termina en COH. Entonces
Este es un ácido carboxílico. Este es un alcohol, ¿sí? Luego este COR es un éster. Esto es una amina. Esto es un aldehído. Esto es un éter, ¿sí? Y este que está aquí, COO. A ver, ¿qué sería esto? A ver, tal vez se equivocaron, pero este no lo ubico bien. A ver, dice, un anhídrido. Probablemente un anhídrido es este. ¿Sí? Bueno, pues esa es la forma general. Bueno, para este ejercicio con el que vamos a terminar este video, está muy interesante. Este tipo de ejercicios llevan mucho a la reflexión. Entonces nos dice, un estudiante preparó 5 disoluciones diferentes y las colocó en 5 frascos numerados del 1 al 5, en los que olvidó poner etiquetas correspondientes. Las disoluciones que preparó fueron las siguientes. Dice cloruro de sodio 0.5 molar. Entonces tenemos un frasco, dice que tiene cloruro de sodio, ácido sulfúrico, tiene 5 recipientes, ¿de acuerdo? Dice que cloruro de sodio 0.5 molar, dice las diluciones que preparó fueron las siguientes. Cloruro de sodio 0.5 molar, entonces tenemos NaCl 0.5 molar. Ácido sulfúrico, es decir, ácido sulfúrico 1 molar. Luego dice que preparó ácido acético, CH3COH, es el vinagre 1 molar, ¿de acuerdo? Y luego nos dice sulfato de sodio, Na2SO4, también 1 molar. Y luego nos dice que hidróxido de sodio, 1 molar, fue lo que preparó él. Dice, después de hacer algunos experimentos, dice, pero olvidó poner las etiquetas. Dice, las colocó en 5 frascos numerados del 1 al 5, en los que olvidó colocar las etiquetas correspondientes. Dice, los colocó en 5 frascos numerados del 1 al 5, en los que olvidó poner las etiquetas. Las disoluciones que preparó fueron las siguientes. No sabemos, pero están numerados del 1 al 5 y no sabemos quién es cada frasco, pero las soluciones que sabemos que preparó fueron las siguientes. Dice, después de hacer algunos experimentos para identificarlas, se obtuvieron los siguientes resultados. Dice, el pH de las disoluciones que se encuentran en los frascos 2 y 3 es mayor a 4.9. Entonces, esto dice que los frascos 2 y 3 tienen un pH mayor a 4.9. Entonces de aquí tenemos solo 2 opciones, ¿verdad? Que el 2 y el 3 tienen un pH mayor a 4.9. Este es un ácido acético. Si tú lo calculas, tiene un Ka de 1 por 10 a la, creo de 4.5 por 10 a la menos 5, algo así. Entonces si tenemos eso, sería prácticamente raíz. Bueno, ¿cómo calcular el ácido acético? Vas a tener un pH ácido, ¿estás de acuerdo? Porque es CH3COH más agua y se va a ion acetato más H más su constante de acidez, creo es 1.75 por 10 a la menos 5. Si está en 1 molar, tú sabes que esto va a quedar 1.75 por 10 a la menos 5, x cuadrada entre de 1 molar menos x. Y puedes saber que es la raíz de 1.75 por 10 a la menos 5. Y le sacamos logaritmo. Y el pH nos da de 2.37. Es decir, es un pH ácido. Entonces, con eso nosotros sabemos que entonces el vinagre tiene un pH por debajo de 4.9. El ácido sulfúrico, por supuesto. Y el cloruro de sodio, el sulfato de sodio y
el hidróxido de sodio, pues van a tener también un pH pues superior a 4.9, ¿no? ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio es agua nada más con sal. El agua tiene un pH como de 7, entonces a lo mucho va a cambiar ligeramente, el sulfato de sodio igual. Entonces en el frasco 2 y 3 dice, tenemos un pH mayor a 4.9, es decir, aquí puede estar el hidróxido de sodio, el sulfato de sodio o el cloruro de sodio. No pueden estar los ácidos. Bueno, vamos a continuar. Dice, al añadir ácido sulfúrico a la disolución contenida en el frasco 4, o sea, aquí tenemos un frasco número 4, dice, si le agregamos ácido sulfúrico se obtuvo el mismo compuesto que está en la disolución 2. Entonces, dice, en el frasco 4, dice, le agregamos ácido sulfúrico y obtenemos, dice, la misma solución, el mismo compuesto que está en la disolución del frasco 2. Entonces aquí tenemos la solución del frasco. Ahora hay que ver qué es lo que puede ser. ¿Qué es lo que nos puede generar cloruro de sodio? Pues bueno, si yo tengo ácido sulfúrico aquí y lo mezclara con cloruro de sodio, no pasa nada, ¿sí? O sea, con cloruro de sodio no pasa nada. Ácido sulfúrico y ácido sulfúrico tampoco. Con vinagre no pasa nada. Con sulfato de sodio no pasa nada. Pero con lo que sí reacciona es con NaOH. ¿Y qué va a reaccionar? Pues me va a producir Na2SO4 más agua. Entonces nos dice que se obtiene el compuesto del frasco 2. Entonces ya sabemos que el frasco 2 es NaS2,4. Este es el frasco número 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tachamos que este no puede ser en el frasco. Perdón. Entonces ya sabemos que este está en el frasco 2. Y dice que al añadir ácido sulfúrico a la disolución en el frasco 4, entonces en el frasco 4 tiene que estar hidróxido de sodio. Si el hidróxido de sodio está en el frasco 4, fíjate, dice que en el frasco 2 y 3 la solución es mayor a 4.9. En el frasco 2 ya sabemos que tenemos el sulfato. En el frasco 4 ya sabemos que tenemos el hidróxido. Entonces en el frasco 3, ¿sí? ¿Quién tendría que estar? Pues el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque son esas opciones donde tengo un pH mayor a 4.9. Continuemos. Dice, la disolución del compuesto orgánico no está en el frasco 5. Entonces, ¿el compuesto orgánico quién es? El compuesto orgánico es el vinagre. Dice que no está en el frasco 5. Es decir, solamente puede estar en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Por supuesto que el 2 ya está ocupado, que el 4 ya está ocupado, el 3. Entonces, en el frasco 1 tiene que estar el compuesto orgánico y en el frasco 5 tendría que estar el ácido sulfúrico. Bueno, pues ese es el razonamiento que yo hago y que considero que pudiera ser una respuesta, por supuesto, a este ejercicio. Si tú tienes otra respuesta, por favor, compártela aquí en el grupo y entonces vamos a platicarlo, ¿no? Ojalá que te convenza esta respuesta. Y bueno, pues con ello terminamos. Aquí viene otro ejercicio similar, pero bueno, lo vamos a razonar y lo vemos en un siguiente video. Pues bueno, muchas gracias. Espero todas estas clases te estén siendo de útil. Bueno, que te sean de utilidad para continuar preparándote en las Olimpiadas de Química. Pues nos vemos en un siguiente video. Comparte por favor, suscríbete y hasta pronto.